Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva sesión. Esta vez la sesión es Activamos la mente, está dentro de las jornadas Hacemos frente al confinamiento, gestión y prevención del COVID-19 y hoy lo hacemos de la mano de Raquel García, logopeda de Logopedia a Domicilio, uno de nuestros partners, y la verdad estamos muy contentos. Muchas gracias, Raquel, y a todo el equipo. Creemos que es muy importante mantenernos activos durante estos días que estamos en casa, tanto físicamente como mentalmente, así que esta sesión irá muy bien pues, para coger ideas de actividades, de juegos, para mantenernos todos activos. Así que adelante, Raquel, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, en principio me presento, como hemos quedado. Yo me llamo Raquel García. Hace ya muchos años, hace más de 10 años que trabajo con pacientes con afectación neurológica, como os comento aquí, como os escribo, de diferentes índoles, ¿vale? Tanto demencias, enfermedades neurodegenerativas, muchos pacientes después de un ictus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, realmente cada paciente es una unidad y lo tenemos que mirar como él mismo, ¿no? Una individualidad. Pero en todo caso sí que hay algunas cosas genéricas que podemos hacer con ellos que nos pueden ayudar a tener esta actividad conjunta que les va fantástico. ¿De acuerdo? Primero os pongo juegos porque son actividades que engloban muchas capacidades neurológicas, muchas capacidades cognitivas, ¿de acuerdo? Que a veces quedan afectadas, en muchos casos quedan afectadas y que en muchas ocasiones no acaban de poder expresar. Primero comentaros, ya os lo escribiré después, pero primero comentaros, tienen que ser juegos que los pacientes, o sea, las personas en este caso, vuestros familiares conozcan, ¿de acuerdo? Y que les gusten, que vosotros sepáis que para ellos son motivadoras. No podéis empezar a trabajar con un juego que la persona no conozca, porque es absurdo para ellos. Se pierden este foco de atención que creemos, este punto de motivación, en muchos casos desaparece. Mira, aquí tenéis un ejemplo, es el dominó. Pensad en el dominó, con el dominó trabajamos la planificación. Tú tienes tus fichas, tienes que planificar, tienes que avanzarte. Yo voy a ser el 6, yo tengo el 6 doble, tengo que ser el primero en salir. También tienes que anticiparte. Si él ha sacado esa ficha, yo tendría que sacar, pero si saco esta, cierro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta parte es muy importante para ellos y además está muy establecido en nuestro país. Muchos familiares que tengáis en casa saben jugar y lo dominan. Por lo tanto, está perfecto. El 4 en raya, típico juego infantil, bueno, pues también incluye este punto de planificación y de anticipación. Yo tengo que cerrar el juego del contrario para poder seguir con el mío, si no, no puedo, ¿de acuerdo? El hundir la flota, el clásico hundir la flota, ¿de acuerdo? Este es muy bueno y tiene un nivel de dificultad superior a los anteriores, ¿sí? También trabajamos planificación, trabajamos anticipación, pero además hay este vocabulario específico del hundir la flota que es tocado, hundido, agua, ¿de acuerdo? Que en personas que están muy afectadas también a nivel lingüístico, muchas veces si han jugado les sale con facilidad, les anima y es un vocabulario muy específico, les va muy bien. El ajedrez es algo parecido, implica mucha planificación y también incluye este tipo de vocabulario que os comento, ¿no? Jaque a la reina, jaque mate, cosas de ese estilo. Como os pongo, las cartas españolas, ¿de acuerdo? Las cartas españolas están súper establecidas aquí en el país y mucha de la gente mayor que vamos a tener en casa y de gente que no sea tan mayor, que tengan algún tipo de afectación neurológica, saben, sobre todo juegos muy sencillos, a las 7, al 7:30, ese tipo de juegos, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os comentaba, los juegos mencionados, pues se trabajan muchas cosas, la atención, la planificación, el lenguaje, pero sobre todo recalcaros, la persona debe conocer el juego, le debe motivar el juego, ¿bien? Como deciros que he empezado como muy así
Si tenéis cualquier duda, en principio cuento con vuestras preguntas al final, lo veréis. Pero si veo que se acumula cada par de secciones o así, pasaré por el chat y me podéis comentar y os contesto. ¿De acuerdo? Vamos. Otras actividades más que podemos intentar conseguir, pues incluso en las revistas, en los diarios, es, por ejemplo, un crucigrama. Bien, lo que pasa es que tenemos que tener muy en cuenta que un crucigrama, la persona puede conocer cuál es la dinámica, pero puede tener afectadas la lectura y la escritura. Si no están preservadas, si no se conservan, lo único que estamos haciendo es ser contraproducentes. Si yo sé lo que quiero hacer, sé lo que tendría que hacer, pero soy incapaz de entender el significado o soy incapaz de deletrear para escribirlo, este nivel de motivación nos lo cargamos y, por lo tanto, no vamos a conseguir nada. Siempre tenemos que tener muy claro hasta dónde podemos llegar. Si tenemos dudas, lo probamos, pero retiramos pronto. Bien, si no se consigue. Si vemos que la persona se motiva, perfecto, seguimos adelante. Una cosa es que tenga que ser un pequeño reto y otra cosa es que sea un punto de frustración, ¿vale? Que nos implique frustración por parte de ese familiar. Como os decía, os intentaré marcaros aquí, ¿vale? Es de una dificultad media-alta. En el caso de las sopas de letras, estamos en lo mismo, ¿de acuerdo? También tiene una dificultad media-alta, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente, aparte de conservar la lectura y la escritura, tiene que tener la capacidad de deletreo también conservada, porque si no, incurriremos en este problema anterior, ¿vale? Será una dificultad extra y llegará a un punto en el que no se sentirá a gusto. Vale. Actividades propias de la atención. Esto lo podéis incluso hacer vosotros, pero os pasaré cuando os manden el correo con el vídeo del webinar para que podáis acceder después de este directo, ¿vale? Os pasaré unos accesos directos para que podáis descargar mucho de este material que os estoy enseñando. Debemos encontrar en este tipo de juego la cifra diferente. Si os fijáis, es un 13, 13, 13, 31. Aquí en medio, entre medio de todas estas cifras que son iguales, cuesta encontrarlo a simple vista. Por lo tanto, trabajamos la atención, ¿vale? Con una dificultad media, porque estamos trabajando con los mismos números. ¿Cómo podríais disminuir? Veréis que os voy comentando cómo podemos disminuir la dificultad. Simplemente poned números diferentes en esa secuencia, ¿vale? Que no sea un 3 y un 1 que están cambiados, sino poner, por ejemplo, este 27 aquí arriba. Está muchísimo más fácil, ¿eh? El nivel de dificultad baja. Vale. Este es más difícil todavía. Aunque veáis media alta, ¿vale? Es media alta porque muchas veces sí que se resuelve, pero con un nivel de agotamiento importante. Por lo tanto, tened en cuenta que si no lo puedes resolver en un plazo corto, no pasa nada. ¿De acuerdo? Trabajamos la atención dividida por lo que os comento aquí, ¿vale? Hay números y hay colores asociados. Hay que pintar el cuadro de abajo. ¿Bien? Tenemos que estar pendientes de muchos parámetros diferentes, ¿vale? De muchos ítems. Aquí empezaremos, salgo un momento al chat, ¿vale? Por si tenéis alguna pregunta. Veo que de momento no, así que sigo, ¿de acuerdo? Vale. Os comento. Oh, uy, nos vamos. Perdón, voy rápido. Vale. Aquí, aunque tenga un nombre muy raro, cuando hablamos de gnosias, a lo que nos referimos es al conocimiento que tenemos del mundo, por diferentes vías, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio está destinado sobre todo a gente con una afectación bastante alta, sobre todo a nivel de comunicación, pero que entienden bastante el mundo que está pasando a su alrededor,
Bien, entonces veis que os comento que esto es un reconocimiento de símbolos y del sentido que tienen. A ver, no le mostréis esto a una persona que nunca se haya sacado el carnet de conducir. Adaptémoslo a nuestros familiares, ¿bien? Si enseñáis esta imagen a una persona que ha conducido, os podrá decir, seguramente no os dirá el nombre concreto, pero os podrá explicar cuál es su utilidad, para qué sirve, que limita la velocidad, doble carril con el de preferencia, ¿de acuerdo? No esperemos una explicación a veces excesivamente concreta, pero sí que la podemos más o menos conseguir, ¿de acuerdo? Un equivalente sería enseñar unas imágenes, por ejemplo, el símbolo del autobús, el símbolo del metro, el símbolo de correos, ¿bien? Ese tipo de actividad sería adaptar esta actividad a más público, simplemente personas que simplemente yendo por la calle ya tuvieran este conocimiento, ¿vale? Este es de dificultad mucho más baja, con juegos lo que hablábamos, juegos que todos conocemos o prácticamente todos conocemos, con nombres mucho más sencillos. Bien, no necesitamos una explicación, como en el caso anterior, sino simplemente un nombre. Por lo tanto, reducimos el nivel de dificultad. Ahora entraríamos en el ámbito del lenguaje. Bien, en el ámbito del lenguaje podemos trabajar mucho. Tendremos personas, tendremos familiares que tengan el lenguaje muy conservado, pero que tengan otro tipo de dificultades, como hablamos, ¿no? Como la memoria, como la atención, ¿de acuerdo? Como pasa en muchas demencias. El lenguaje es de las últimas cosas que quedan afectadas. En estos casos, este ejercicio seguramente será bastante fácil. Bien, en personas, por ejemplo, que han tenido un accidente cerebrovascular, un ictus, en otros tipos de demencias, este ejercicio nos puede venir bien, porque trabajamos el lenguaje automático. El lenguaje automático es el lenguaje que tenemos generalizado normalmente en un mismo orden. Como veis, son el alfabeto, A, B, C, nos tienen que decir qué letra falta. No hace falta que nos digan cuál falta de manera aislada, sino que si les ayudamos a repetirlo completo, podemos marcar esa casilla y recordar al decirla en qué sitio estamos, en qué lugar estamos. También ocurre aquí con los meses del año, ¿vale? Dentro del lenguaje automático también podéis conseguir los días de la semana, serían otra opción, los números del 1 al 10, del 1 al 20, que también tenemos muy automatizados. Como veis, os digo que es de dificultad baja. Bien, lo podéis complicar poniéndolos en orden y eliminando más cosas, no buscando un orden completo, ¿de acuerdo? Sería aumentar el nivel de dificultad. En el lenguaje automático también están las frases que utilizamos como saludo, como despedida, ese tipo de frases que todos controlamos y que usamos mucho. Aquí ya pasaríamos a una dificultad media, ¿de acuerdo? En el área del lenguaje podríamos pedir una explicación, una descripción, ¿vale? No hace falta que escriban. En este caso es mejor trabajar a nivel lingüístico. Si veis que la escritura está perfectamente conservada, ningún problema. Así también trabajáis destreza manual, no está nada mal, pero simplemente hablado y ya lo conseguimos, ¿vale? Dependerá del grado de concreción, o sea, del grado de perfección de la frase que explique y que describa esa palabra, la dificultad será más alta o más baja, ¿vale? Si, por ejemplo, en vez de describir la palabra paraguas, con una frase muy completa decimos que sirve para no mojarse, ¿vale? En según qué casos y con según qué pacientes en los que la expresión está muy afectada, lo podemos dar más que por bueno. Seguiremos este ejercicio, si os fijáis, pongo que es de dificultad media alta y es cierto, estamos buscando sinónimos. Siempre son más fáciles los antónimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para bajar el nivel de dificultad, diríamos que nos dijeran algún antónimo, o sea, la palabra contraria
a una palabra que le decimos. Por ejemplo, blanco, negro. Mucho más fácil que buscar un sinónimo de alegre. Este tipo de actividad en las que se piden sinónimos es la dificultad media, más bien media alta en muchos pacientes. Bien, la podemos disminuir de la manera que os he comentado. Aquí tenéis un ejercicio con dificultad media también, pero este va a depender, tal y como os comento aquí, depende del conocimiento que tenga cada persona de ese tipo de frases hechas. Son frases hechas que nosotros le damos como el pie. Pagar justos por, le damos el pie y le dejamos que ellos sean los que completen las frases. ¿Bien? Claro, si son frases hechas que la persona no conoce, no los va a resolver. Bien, por lo tanto, podemos hacer estas adaptaciones que hacíamos antes. Esta adaptación, ¿cuál sería? Muy fácil. Sabríamos exactamente cuáles son esas frases hechas, esos refranes que utiliza nuestro familiar y los utilizaríamos. Vale, ahora empezaremos con la memoria. Hay diferentes tipos de memoria. Aquí os he señalado las 3 que más trabajamos. Tendríamos la memoria biográfica, muy fácil, muy descriptivo es el nombre, es la memoria sobre las cosas que hemos vivido, el orden en el que hemos vivido. Aquí os daré primero una pauta inicial, ¿de acuerdo? Después ya os comento. En la memoria biográfica, la pauta que os quería comentar es que primero tenemos que trabajar con ellos el que estén localizados en espacio y en tiempo. Bien, les vamos a pedir a veces que vayan al pasado y regresen. Es importante que antes de trabajar ejercicios de memoria, estemos seguros que la persona con la que estamos trabajando medianamente está localizado en espacio y tiempo. Sabe dónde está, más o menos qué día de la semana es, con el confinamiento es un poco complicado, el día de la semana que es, más o menos la hora del día a la que estamos, sería ideal. No siempre se puede conseguir, pero sería ideal, ¿de acuerdo? Pues en memoria biográfica os comentaba esto, ¿vale? Pues la casa donde vivió durante su infancia, pues dejaremos que nos explique. Tal y como os he puesto aquí, intentaremos que haya un componente motivacional, ¿de acuerdo? Incluso sentimental. Vamos a dejar que busque. Por lo tanto, las cosas que le vamos a pedir, vamos a intentar que tengan algún componente alegre o que no hayan sido especialmente traumáticas, aunque sean recuerdos, ahora ya no hay tanta gente, pero recuerdos de la guerra, de la posguerra, por ejemplo, intentar que no sean excesivamente negativos. Bien, aunque hay gente que les gusta recordarlos, no lo pongamos en duda. Pero intentemos guiarlos, hacer preguntas que los lleven hacia más o menos donde vemos que ellos quieren ir. Intentemos no ser invasivos, no hacer preguntas que les hagan retroceder. Dejemos que fluya, ¿bien? Según el grado de invasión, el grado de pregunta, el grado de concreción que les pidamos, la dificultad va a ser más alta o más baja. En personas con un lenguaje muy reducido por algún tipo de lesión neurológica, es muy posible que no puedan hacer frases. Bien, en estos casos podéis utilizar imágenes que les recuerden. Imágenes de familia, imágenes de su madre cuando era joven, de ellos cuando eran jóvenes, relacionar con objetos, buscar imágenes. Si tenéis cualquier duda, les diré a los compañeros que os pasen un correo electrónico o algo y os puede pasar un poco más de información en estos casos tan especiales. Vale, luego tendremos la memoria semántica. La memoria semántica nos referimos a la memoria de palabras. Esto que hablamos de intentar encontrar la palabra y, oye, yo sé más o menos qué quiero decir, pero es que no hay manera. Bien, pues esa memoria de palabras y de su significado, no solo de la palabra en sí, sino qué significado tiene y dónde lo podemos usar. Este ejercicio que veis aquí, la hermana de mi madre es mi, ¿vale? Este ejercicio en concreto es bastante complicado. Bien, la Guerra Civil Española comenzó, bueno, nuestros abuelos, las personas mayores sobre todo, lo recuerdan, pero con todo y con eso, lo que os hablaba, si no están bien localizados en el tiempo, esto puede cambiar, ¿vale? Pero este en concreto tiene una dificultad media alta, pero podéis trabajar la memoria semántica
en otros ámbitos mucho más fáciles, ¿eh? Incluso describiendo, por ejemplo, objeto que utilizo para no mojarme cuando llueve. Paraguas. Bien, disminuiríamos el grado de dificultad. Tenéis otro ejercicio de memoria semántica. Este también es de dificultad media alta, ¿vale? Pues intentar recordar a qué se dedicaban, dónde vivían, algunos personajes famosos. Charlie River, Imperio Argentina, Pío XII, el Che Guevara, ¿de acuerdo? Estos son más difíciles. Podéis recurrir a personajes famosos mucho más de casa, ¿de acuerdo? Depende del familiar que tengáis, pero en este caso podíais preguntarle por Lola Flores. No tiene este componente tan específico. Bueno, por ejemplo, preguntarle a una persona mayor que es de un entorno sociocultural medio-bajo, seguramente si le preguntáis quién es Tutankamón os sorprenda, pero es muy posible que no. O Góngora, pues bajáis el nivel, ¿de acuerdo? Pues Lola Flores, quién era Kubala, este tipo de personajes. Memoria semántica, este es de una dificultad media-baja, es lo que hablábamos. Estos son canciones, son pequeñas frases que se repiten mucho en algunas canciones. Depende de lo que decíamos, ¿eh? El conocimiento, como las frases hechas, como los conocimientos previos. Siempre importantísimo los conocimientos previos de la persona. Bien, pero las melodías, las canciones, como están entonadas y trabajamos la melodía, ¿vale? Ayuda mucho a evocar ese recuerdo, ¿vale? Por lo tanto, amapola, lindísima amapola, ¿sí? Es mucho más fácil. Siempre lo que hablábamos, podéis adaptar todo esto a canciones que la persona conozca y que sepáis que le encantaban. Os sorprenderán, ¿eh? La memoria de trabajo. Cuando hablamos de memoria de trabajo, nos referimos a la memoria de corto o medio plazo, ¿vale? Ese tipo de memoria que tenemos que almacenar temporalmente porque la necesitamos para pasar a fases posteriores, para poder memorizar un ejercicio, para poder entender en el contexto en el que estamos. Después a veces la perdemos, otras veces se conserva una parte, ¿de acuerdo? Ese tipo de memoria es muy importante porque si no las actividades que estamos realizando en este momento, al cabo de un tiempo corto se han perdido o tenemos que volver a hacer repeticiones continuas de la primera actividad que sin ella no podemos avanzar. ¿Bien? Aquí tenéis un ejercicio. Este es de dificultad alta, es un ejercicio de repetición. Es la repetición de frases. Claro, tenemos que recordar y manejar dentro de nuestro cerebro todas estas palabras que van combinadas en el mismo, siempre en el mismo orden. ¿Vale? Podéis bajar la dificultad. Aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Un ejercicio de memoria de trabajo en los que hay que memorizar nada más que 3 números. Aquí ya comienza a complicarse, ¿vale? Pero, o incluso, aquí pone silla, jueves, luna, no tiene mucho sentido, pero podéis mejorar y bajar también el nivel si en vez de 3 números son 2 y si en vez de 3 palabras que no tienen relación entre ellas, intentáis memorizar 3 palabras que sí que tienen relación entre ellas. Vale. Empezaríamos con las praxias. Las praxias, cuando hablamos de praxias nos referimos a cosas prácticas, ¿de acuerdo? Cosas que tienen que ver con utilizar las manos, con movimientos, ¿vale? Tendríamos las praxias gestuales. Este sería pues, una praxia gestual de uso de objetos, ¿de acuerdo? Tenéis aquí un teléfono ficticio, esto es una ficha, ¿eh? Le pedís, por favor, que mire los números de teléfono que tenéis aquí arriba y lo que hacemos es pedirle que después llame a José Beltrán. ¿Bien? Cuando ya le hemos pedido que llame a José Beltrán, lo que le vamos a pedir es que haga como que teclea. Incluso sería ideal que le solicitáramos que hiciera el gesto de ponerse el teléfono en la oreja. ¿Bien? Esto es la utilización de objetos. Hay objetos que por sí solo, nada más viéndolos, ya vemos que tienen una utilidad concreta, una utilidad que recordamos y que a veces recordamos por estos movimientos que van asociados. ¿Vale? Este ejercicio sería una dificultad media alta.
podéis no utilizar números tan largos y podéis pedirle que solo pique 2 números. Podéis utilizar la imagen o directamente objetos físicos como cepillos de dientes, como monedas, monederos, cosas de este estilo que todos sabemos cuál es su uso, cómo se utilizan. Bien, los podéis usar, no solo fichas. Las fichas serían un recurso, vamos a decirlo de alguna manera, fácil, pero obtenemos muchas cosas. Pedirle, por ejemplo, que haga que se está poniendo la crema de la cara, pedirle que haga como que se lava los dientes, iríamos adaptándonos al nivel de afectación. ¿Bien? Esto es lo que llamamos praxias constructivas. Nosotros no tenemos una cosa física que nos lleve a ver su uso, a hacer el gesto de su uso con las manos, pero sí nos piden que dibujemos. Dibujar es una praxia constructiva. Yo tengo una imagen en el cerebro, depende de la afectación, Si tiene afectación en la vista, en la memoria, pues el dibujo que saldrá pues será menos concreto que otros. Bien, también podéis, en vez de utilizar las personas que tienen más afectado el lenguaje o incluso la lectura, no les ofrezcáis la ficha con las letras escritas. En este caso podéis enseñarle un objeto real y pedir que os lo reproduzca en el papel y conserva bien el trazo. Este ejercicio en concreto es de dificultad media alta. Y ya hemos acabado. Bien. Os dejo abiertas las preguntas. Hay muchas cosas más que se pueden trabajar. Si queréis consultarme para cualquier cosa, estoy pendiente del chat. Animaros, no hay ningún problema. Comentadme si ya hacéis algún tipo de actividad con vuestro familiar, si encontráis algún tipo de dificultad en concreto en alguna actividad y pensaremos cómo la podíamos adaptar. ¿No te anima nadie? No pasa nada, ¿eh? Ya os he comentado que después en el correo os pasaremos el enlace. Vale, ¿cuánto tiempo y cuántas veces al día? Vale, lo recomendable, vamos a ver, si hay mucha afectación, lo recomendable es hacer más repeticiones en espacios de tiempo más cortos. Bien, sería lo ideal. Sobre todo si tuvierais la picaresca de camuflar las actividades en una conversación, ¡ay, mira lo que me he encontrado! Vale, menos los juegos, ¿eh? Los juegos sí que es verdad que son más dirigidos. Pero en este caso, cuanto más nivel de afectación, más repeticiones y menos tiempo. Y pensad que los logopedas no podemos hacer, y dependemos de hacer unas sesiones, entonces intentamos que sean aproximadamente unos 45 minutos, una cosa así, porque nos tenemos que desplazar o el paciente se desplaza. Pero en el caso de tener familiares, lo ideal y tenerlos en casa a mano, ¿de acuerdo? Sería hacerlo en menos veces. Los resultados suelen ser mejores. Espero haberte ayudado. Vale, un paciente con disfagia con Parkinson. Bien, esto entraría dentro de la parte de la rehabilitación propiamente, pero te puedo decir algunos. Puedes trabajar, por ejemplo, ejercicios con la letra K, decir palabras con la letra K, incluso pic, pic, ¿de acuerdo? Esos son muy fáciles de recordar, son ejercicios muy fáciles de recordar. Y que le pueden ir muy bien. Vale. En todo caso, si los compañeros ponen un correo o un método de enlace conmigo, te puedo pasar más ejercicios, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Son dificultades, bueno,
difíciles de llevar en estos tiempos y que tenemos que trabajar los logopedas, pero sí que es verdad que no pueden estar exentos de algún tipo de ejercicios. Si hemos generado frustración por la dificultad, ¿cómo lo arreglamos? Vale, hay que estar muy atentos, hay que intentar no llegar a este límite. Bien, por eso otra de las razones por las que las actividades tienen que ser, intentar que sean cortas. Bien, las personas sobre todo con demencia pasan de no tener prácticamente ningún tipo de frustración a frustrarse en un tiempo muy corto. Bien, forma parte de esa afectación. Entonces tenemos que estar muy atentos, sobre todo gestualmente. Cuando empiezan a soplar, esto es muy típico, incluso en los niños, cuando empiezan a soplar, empiezas a ver que suspiran, que se lo piensan, ¿vale? En estos casos, parémoslo antes, cambiamos de actividad. No os digo que dejéis la actividad del todo, pero si tenéis la posibilidad, cambiar la actividad hacia otro sitio. Dejaros las actividades más motivadoras para el final. Si vais a hacer las actividades una detrás de otra, dejaros las actividades más motivadoras para el final. ¿Bien? Siempre serán como una recompensa. ¿De acuerdo? Pero sí, en este caso, si las has generado y ya estás, ¿vale? Lo mejor es cambiar de actividad y en ese momento introducir cualquier cosa muy motivadora. ¿Bien? O incluso cambiar absolutamente, ¿no? Pues venga, que te doy la merienda, aunque le tengas que adelantar la merienda un cuarto de hora, 20 minutos, ¿bien? Pero cambia de actividad, como si eso no hubiera pasado. Eso no suele funcionar. De nada, Oriol. Manel, ¿suele pasar muchas veces que, no sé si es tu familiar o es la persona a la que cuidas, no lo sé, que se frustra con mucha facilidad? ¿Los periodos en los que puede mostrar atención son muy cortos? Vale, de acuerdo. ¿Y te suele funcionar lo de cambiar de actividad? Si no, puedes buscar otros recursos más físicos, pasar de una actividad en la que implique, por ejemplo, lenguaje, que a veces son bastante frustrantes, se lo digo por experiencia, actividades, a pasarte a estas praxias que hablábamos, ¿no? Darle objetos más táctiles, cambiar de actividad, pero que siga siendo estimulación, ¿vale? No te rindas en esa parte, pasar a estas partes más táctiles, ¿no? Darle el teléfono y dejar que lo toquetee, un teléfono viejo, enseñarle objetos físicos, ¿no? Cucharas, silbatos, mil cosas de este estilo que cambien un poco el chip. Normalmente suelen reaccionar bien así. Uriol, aprovecho que no se decide nadie a escribir más en el chat y aprovecho y te doy un par de ejercicios más, ¿vale? Un ejercicio que puedes hacer es para trabajar, vale, primero te pregunto una cosa. El tipo de disfagia que tiene es disfagia orofaringea, entiendo, ¿eh? Es por la falta de tono y de movilidad de los órganos de la boca, ¿no? La lengua, los labios. ¿Te suena, Uriol? Incompetencia del velo del paladar, ese tipo de frases que hay en los informes médicos. Aprovecho para preguntaros cuáles son los juegos favoritos de vuestros familiares. ¿Cuáles son los juegos de mesa? Voy a hacer un estudio de mercado, de los mejores juegos, los más... Yo tengo muchísimos pacientes que les gusta muchísimo el dominó. Entre mis pacientes, y ya son cuantos años, el top es el dominó. El 3 en raya. Mira, no lo he incluido, pero es muy bueno, ciertamente. También es planificación, es como el 4 en raya, ¿no? Pero es más de casa. Las sopas de letras. Las sopas de letras las podéis conseguir fácilmente, hay muchas descargables, pero normalmente es que las de las revistas son bastante complicadas.
Pero sí, la sopa de letra es un estimulador mental fantástico. Porque pensad que ya no solo a nivel de lenguaje, sino... ¡Uy, los sudokus! Vaya, esto es muy bueno. Los sudokus son estos típicos juegos que yo al principio no me atrevía a darle a los pacientes porque me parecía que como eran novedad se iban a estresar, nada más pensándolo, pero cuando les trabajas con ellos y les enseñas la dinámica y haces 3 o 4, les encanta y se enganchan mucho. Yo tengo varios pacientes de los que yo se los he dado facilitos los sudokus y cuando me he dado cuenta están resolviendo los de los diarios. Las 8 diferencias. El nivel de atención muy bueno. Si le gusta, es que puede mantener la atención muy, muy bien, ¿eh? Porque el de 8 diferencias tienen tela normalmente. Fantástico, me alegro, ¿eh? Me alegro que esté suficientemente bien como para poder hacer ese tipo de actividades. Y además es lo que hablábamos. ¿Recordáis las actividades de atención dividida? ¿Vale? Son 2 dibujos. Estamos todo el tiempo cambiando la vista de uno al otro. Muy bien. ¿Alguno de vosotros tiene algún familiar con mucha afectación a nivel de lenguaje? Por ofreceros alguna pauta más específica. Parece, Raquel, que nadie más tiene preguntas. Parece que no. En todo caso, comentaros eso, les podéis poner algún enlace, si alguien tiene alguna pregunta más específica a nivel de logopedia, no hay ningún problema, me podéis pasar el contacto y les pasaría alguna información, porque sí que es verdad que como en el caso de la disfagia, por eso buscaba ahora a Oriol, hay, bueno, son patologías con una dificultad y con un riesgo importante y si no tienen asistencia ni ejercicios, pues es posible que hagan un poco de caída en este tiempo, porque parece que se está alargando este tiempo de aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si él quiere, le podéis pasar el contacto, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias y muchas gracias también por toda la sesión. Ha sido muy interesante. Esperemos que a todas las familias que han participado pues también les haya parecido interesante. Desde luego a nosotros sí. Muchas gracias una vez más, Raquel. Y solo recordar a todas las familias que les vamos a mandar esta jornada por correo para si quieren volver a verla y les mandaremos tu contacto, como decías ahora, por si tienen alguna duda más. Y solo decir ya para acabar que este jueves, día 2 de abril, a la misma hora, tenemos otra sesión que se llama Cuidémonos durante la cuarentena con 2 trabajadoras sociales de Kida, Mónica González y Maite da Costa, y que estáis todos invitados nuevamente. Y ya para finalizar, Raquel, muchas gracias. En nombre de Kida, a ti y a todo el equipo de Logopedia a Domicilio. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos.